Buenas noches amigos, nuevamente les saluda el doctor Julio César Hernández, especialista en medicina interna y neurología con alta especialidad en neurofisiología clínica, epilepsia y trastornos del sueño. En esta ocasión, como buen neurólogo, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar con ustedes de un tema muy importante en relación a coronavirus y es el compromiso del sistema nervioso. ¿Será que el sistema nervioso se encuentra involucrado de forma directa o indirecta en los pacientes que enferman por coronavirus? Nos vamos a dar cuenta ahorita. En primer lugar, quiero mencionar que el tiempo es fundamental. Todos los días nos llega información suficiente acerca y actualizada acerca del comportamiento que podría tener esta enfermedad en todo el universo. Definitivamente, en algunos lugares nos estamos dando cuenta de que la enfermedad está teniendo un comportamiento de tal forma que se está propagando de forma más rápida, como está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Así que el tiempo es fundamental, mis amigos, y a tomar todas las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene, de las cuales ya se ha mencionado bastante. Entonces, hasta el día de hoy, como ustedes pueden ver, el mapa de voy a poner puntero, del Johns Hopkins, habla de un total de casos confirmados de 857.487, siendo siempre Estados Unidos el país con el mayor número de casos, con 188.000, e Italia el país con el mayor número de muertes, con 12.428. Y aquí quiero recalcar, como ustedes pueden ver, desde el mes de marzo, hoy que estamos concluyendo, el 31 de marzo, esto fue actualizado a la fecha del día 29, el total de casos fue de 62.000, es para ese día. Bueno, entonces hablemos de un poquito de la parte preclínica. Y este es un artículo que ha estado muy de moda y se ha estado citando mucho últimamente. Quiero mencionar que la mayoría de los artículos y revisiones que voy a mencionar acá no son precisamente artículos con alto valor desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. Quiero mencionar que la mayoría son algunos estudios experimentales, otros dependen sobre todo de la parte preclínica o experiencia previamente transmitida desde infecciones por coronavirus, como cuando ocurrió el SARS coronavirus o el MERS coronavirus previamente, ¿no? Asimismo, voy a hacer algunas recomendaciones que son clínicas, mas estas recomendaciones, insisto, no están hasta el momento, acordándonos que esto es nuevo, basadas en evidencia. Bueno, entonces, evidencia de aparentemente targeting del coronavirus 19 al sistema nervioso central, distribución a los tejidos, interacción virus-huésped y algunos mecanismos neurotrópicos propuestos. Esto acaba de ser publicado en este journal de Chemical Neuroscience. Lo importante que yo quiero rescatar de esta imagen es lo siguiente, que como pueden ver en la imagen A, en la fase de viremia prácticamente pues el virus invade el torrente sanguíneo y por las spikes proteins y la interacción que estas tienen con el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, pues hay penetración a través del endotelio a nivel sistémico y obviamente el endotelio en el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica en este caso puede sufrir disrupción y como consecuencia de ello pues podemos tener neurotropismo y de hecho se ha demostrado que prácticamente el virus de forma preferencial daña las neuronas, aunque también se ha visto que ha habido daño a la glía. Otra cosita que quiero mencionar es precisamente el papel que puede jugar el nervio olfatorio, probablemente a través de entrada de los filetes olfatorios que perforan la lámina cribosa o cribiforme del hueso etmoidal, que sabemos muy bien que está en estrecho contacto con el sistema nervioso central a través del bulbo y el nervio olfatorio. Esto podría explicar mucho del potencial neurotrópico. De hecho, algunos coronavirus ya han sido aislados previamente, inclusive en líquido cefalorraquídeo,
No sabemos si esto puede explicar la hiposmia, anosmia, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Esta es otra revisión que fue publicada en febrero del 2020. Entonces habla un poquito del potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2, el cual puede jugar un rol en la falla respiratoria de estos pacientes, ¿no? Entonces lo importante, ya estas personas hablan de neurotropismo como característica común de los beta coronavirus, sobre todo por lo que había mencionado, por parece ser que ya había experiencias tanto a nivel experimental como a nivel clínico con los brotes previos por coronavirus de los cuales ya mencioné. Se parece haber involucro del receptor de enzima convertidora angiotensina 2, el cual puede estar presente en el epitelio y la vía aérea, en el parénquima pulmonar, en el endotelio vascular, en las células renales y células del intestino delgado. Y el receptor de DPP4, que es muy conocido, sobre todo porque hoy en día tenemos fármacos para diabetes que interactúan a nivel de este receptor. Y parece ser que este es común a nivel del tracto respiratorio bajo, riñones, intestino delgado, hígado y células del sistema inmune. Sin embargo, también puede ser encontrado a nivel del sistema nervioso central, si no, no los estaríamos mencionando acá. Nuevamente se menciona el involucro de los nervios olfatorios y particularmente quiero hacer hincapié con el tallo cerebral a nivel de dos núcleos, el núcleo del tacto solitario y el núcleo ambiguo. Para los que no están familiarizados, el núcleo del tracto solitario prácticamente conlleva todas las aferencias que viajan desde el sistema cardiovascular y de las vías respiratorias. Y el núcleo ambiguo prácticamente corresponde a las eferencias que viajan a estos mismos órganos y sistemas. Entonces esto podría explicar el fallo respiratorio e inclusive el fallo cardiovascular en pacientes con infección con coronavirus, novel coronavirus. Bueno, ahora dejando la parte preclínica, voy a hablar un poquito de la parte clínica. Entonces, la mayoría mencioné nuevamente, son estudios, inclusive algunos de ellos están en prensa, están prepublicados. Este es un estudio recién publicado en Lancet, en donde se habla de síntomas neurológicos en 41 pacientes confirmados con diagnóstico de COVID-19 en Wuhan. Este es un estudio prospectivo, es un cohorte en donde se incluyeron 59 casos sospechosos y se confirmaron 41 precisamente a través de las pruebas que ya conocemos por PCR rápido, ¿no? La edad media de los pacientes fue de 49 años y el 32% fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos. El 73% fueron del sexo masculino. Y quiero hacer hincapié, aunque mialgias y cefalea pueden ser síntomas inespecíficos, para fines de este estudio fueron incluidos como síntomas desde el punto de vista neurológico. Quiero mencionar que el 15% de los pacientes en este estudio fallecieron y es importante aclarar esto porque esto está por encima de la media de decesos asociados a esta enfermedad. Algo interesante que les quiero mostrar aquí con este mismo estudio es una línea de tiempo que se estableció desde el inicio de los síntomas y luego en días fueron calculando cuánto tiempo llevó hasta la admisión. Por ejemplo, acá 7 días para la admisión, 8 días para el inicio de la disnea, 9 días para el inicio del síndrome de distrés respiratorio agudo y 10.5 días para la admisión en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí pueden ver la cantidad de casos, ya el 41% al inicio en la admisión, el 21 casos con disnea, 11 casos llegaron a síndrome respiratorio agudo, estrés respiratorio agudo y 16 a cuidados intensivos. Esto puede ayudar a predecir el comportamiento de la enfermedad, sobre todo nos pueden ayudar a los médicos que están en el frente de batalla directamente en las emergencias de los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos. Luego este estudio también está muy de moda, es un estudio recién publicado por el señor Mao y su equipo de colaboradores. Habla de manifestaciones neurológicas de pacientes hospitalizados con COVID-19 también en Wuhan, pero este es un estudio de tipo retrospectivo. Solo se encuentra el borrador del manuscrito y esto no ha sido publicado en la
revista impresa, si siguen el draft está en el Lancet Neurology de este año, obviamente, electrónicamente. Entonces es un estudio retrospectivo que involucra a 241 pacientes en 3 hospitales universitarios del área de Wuhan. Los síntomas neurológicos los dividieron en 3 categorías: enfermedades o síntomas del sistema nervioso central, enfermedades o síntomas del sistema nervioso periférico y musculoesqueléticos. El 41.1% de los casos correspondieron a casos severos y la edad media en este grupo fue de 58.7 años, la cual fue mayor en relación a los casos que no se consideraron severos. En este mismo grupo, el 36.4% de los pacientes presentaron síntomas neurológicos y aquí mismo las manifestaciones... este es el total. El 36.4% presentaron síntomas neurológicos del total de 241 pacientes. Pero en el grupo de los pacientes severos, el 45.5% de los pacientes presentaron manifestaciones neurológicas, con ictus en un 5.7%, deterioro de la alerta en 14.8% e injuria musculoesquelética en 19.3%. Otro aspecto clínico relacionado al sistema nervioso del cual quiero hablar de forma interesante es la coincidencia de anosmia y el virus del COVID-19, la enfermedad en este caso. Entonces, este es un estudio, igual son muchos estudios que no están publicados en versiones impresas, son recientes y que algunos revistas o algunos sitios indexados permiten inclusive generar un DOI para que uno pueda localizar el artículo. Lo interesante de esto es que son non-peer reviews, es decir, que no han sido revisados por colegas y no han sido evaluados la metodología, por lo cual muy probablemente este tipo de estudios pueda estar sesgado. Sin embargo, pues nos pueden dar una orientación y si queremos hacer investigación nos puede ayudar muchísimo. Entonces, evaluaron casos de anosmia e hiposmia de menos de 4 semanas de evolución. Este es un estudio que fue realizado en Irán con 10.069 participantes y una edad media de 32.5 años. El 71.13% de los pacientes correspondieron a damas. Y lo interesante es que del grupo de pacientes que fueron, de voluntarios que fueron evaluados, hubo historia familiar de enfermedad respiratoria severa en días recientes en el 12.17% de los pacientes, e historia en esos mismos familiares de anosmia e hiposmia del 48.23%. Cuando se evaluaron los voluntarios, hubo inicio súbito de anosmia e hiposmia en la mayoría de los pacientes en el 76.24%, con disminución del olfato en el 60.90%, es decir, ellos utilizaron escalas para evaluar un poquito más objetivamente la disminución del olfato. Recordemos que esto puede estar sujeto a mucho sesgo, primordialmente porque lo que para mí es disminución del olfato, para otro podría no ser. Entonces, esto puede variar de paciente a paciente, entonces ellos utilizaron escalas. Y interesante fue que encontraron una frecuente asociación del trastorno del gusto. Si nosotros nos vamos a la parte preclínica que ya comenté, recordemos, puede haber involucro del tracto olfatorio, del tracto olfatorio y obviamente compromiso del tallo cerebral a nivel del núcleo del tracto solitario, que bien lleva aferencias que corresponden a aferencias olfatorias y puede llevar las olfatorias en la corteza sintorrinal, y los del gusto sí pueden ir también por el núcleo del tracto solitario, ¿verdad? Entonces es interesante porque tiene mucho que ver directamente con lo que hemos evaluado. Solo para aclarar, la disminución del olfato puede ser secundaria a, nuevamente, problemas a nivel de la lámina cribosa, problemas a nivel de los filetes olfatorios, no se sabe si el bulbo y el nervio olfatorio directamente están involucrados o a nivel de la corteza entorrinal. Lo interesante es que ellos plotearon acá, es decir, ellos puntearon la correlación por provincias entre el número de casos de pacientes con la enfermedad y el número de pacientes con anosmia y hipoxia, también participantes en cada provincia, y parece ser que existe algún tipo de correlación lineal. Esto debe ser, obviamente, sometido a mayor escrutinio para
validar la veracidad de esta información. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades neurológicas y que están en riesgo de poder tener infección ya y padecer esta enfermedad por COVID-19? Entonces, me encontré estas recomendaciones interesantes de la Association of British Neurologists. Ellos establecieron 3 tipos de riesgo: el riesgo bajo, moderado y alto. Insisto, esto es una opinión de un panel de expertos, nuevamente no está basada en evidencia, sin embargo nos puede nuevamente servir de guía, y ellos recomiendan distanciamiento social para todas las personas con cualquier condición neurológica, a sus cuidadores y familias. Autoaislamiento solo para personas con categoría de alto riesgo. Volvemos, no hay un criterio bien claro quiénes son personas de alto riesgo y quiénes son de moderado o bajo riesgo. Y personas con una condición neurológica de leve a moderado riesgo se consideran de alto riesgo si poseen condiciones clínicas asociadas. A medida que vamos avanzando, probablemente vamos a ir aclarando un poquito más el tema del riesgo, porque tal vez las indicaciones nos van a ayudar a despejar un poquito la mente, y voy a empezar con esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple la consideran una enfermedad de mediano y de alto riesgo, y el riesgo está dado por la inmunosupresión, y dado que algunos pacientes, en dependencia del grado de la enfermedad, pueden tener compromiso vulvar o de los músculos respiratorios, esto puede conferir el riesgo, así como mencioné, más los fármacos. Lo importante de esto es mencionar que existen fármacos que pueden ser seguros de iniciar o continuar, como el interferón beta 1A, el interferón beta 1B, el Copaxone, que es el acetato de glatiramel, la teriflunomida y el dimetilfumarato. Se cree que hay un riesgo ligeramente incrementado y no es recomendable la retirada de estos fármacos a estos pacientes ante, volvemos a lo mismo, al riesgo de poder tener una recaída de su enfermedad. Fingolimod parece ser un fármaco que muestra riesgo moderado y debería, si el paciente está controlado con fingolimod en él, entonces sí deberíamos, basado en lo que ellos recomiendan, intentar realizar el distanciamiento social. Al igual que algunos fármacos que sí definitivamente ellos recomiendan suspenderlos, como el alemtuzumab o crelisumab y cladribina, que tienen riesgo alto. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen la enfermedad? Tienen COVID-19 activo. Entonces, suspender el tratamiento, creo que esto es lo más importante de esta diapositiva, hasta obtener 3 pruebas confirmatorias de PCR rápido, negativos con 1 semana de diferencia. Ojo con fingolimod y natalizumab por el riesgo de rebote de la enfermedad, en este caso la esclerosis múltiple, de 2 a 4 meses después de parar. Luego están las enfermedades musculares, y no voy a hablar de todas, pero brevemente voy a hablar de, por ejemplo, la miositis y polimiositis. El riesgo puede estar dado, el paciente podría estar en inmunosupresión, sin embargo ellos no recomiendan parar los esteroides, inclusive en algunos casos ellos recomiendan, si hay infección por COVID o neumonía asociada al mismo, subir la dosis ante el riesgo de una recaída de la enfermedad. Pacientes con distrofias musculares asociadas al cromosoma X, como Duchenne o Becker, no parar esteroides. Y si tiene miocardiopatía y el paciente está con IECAS o beta bloqueadores, tampoco deberían ser suspendidos. La distrofia congénita muscular es de alto riesgo. Los pacientes si tienen volúmenes pulmonares menores al 60%, ya el FBC menor al 60%, entonces esto puede, aquellos que están en ventilación invasiva y con tos débil son pacientes que están en alto riesgo. Aquellos que tienen cardiomiopatía, y asegurar que tengan suplemento de medicaciones cardíacas, aquí aparece en la segunda página. No parar los inhibidores IECA o los beta bloqueadores. Luego, aquellos con enfermedades mitocondriales están en riesgo de descompensación durante la infección, y el riesgo de miocardiopatía son de alto riesgo, son considerados de alto riesgo.
Y pacientes que tienen diabetes y enfermedad mitocondrial también son de alto riesgo. Pacientes que están inmunosupresos para trasplante de órganos también son de alto riesgo. Y agresivamente tratar la actividad epiléptica durante los episodios de descompensación. Inclusive estos pacientes podrían tener episodios stroke-like. Luego están los pacientes con neuropatías periféricas, los cuales se dice no representan un riesgo adicional, salvo algunas excepciones, como Guillain-Barré, vasculitis, o los pacientes con polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante. Pero voy a hablar de Guillain-Barré, riesgo medio, y vasculitis, riesgo alto a medio. Es probablemente estos pacientes pueden estar en riesgo solamente si están agudamente ventilados o tienen algún tipo de debilidad neuromuscular desde el punto de vista respiratorio. Y los pacientes con vasculitis, el riesgo se los confiere la inmunosupresión. Asimismo, está la neuropatía neuropatía motora multifocal. Aquí las inmunoglobulinas probablemente no incrementan el riesgo, sin embargo, si el paciente está en ciclofosfamida, sí tiene alto riesgo. Y la neuropatía amiloidea, alto riesgo por el alto riesgo de embolimiento cardíaco. Luego están los pacientes con enfermedad de neurona motora, es decir, con ELA. ¿Ya? Entonces los criterios aquí están, el FBC menor al 60%. Estos están en significativo riesgo y son pacientes que pueden requerir soporte ventilatorio y sobre todo si tienen compromiso vulvar o de los músculos respiratorios, ¿verdad? Y estos pacientes están en alto riesgo. Bueno, y en el grupo de las enfermedades de la unión neuromuscular, la miastenia gravis es la más importante en este caso. Se considera de alto a moderado riesgo. Si está bien controlada la miastenia, estos pacientes podrían estar en inmunosupresión y o con envolvimiento respiratorio con mayor riesgo para la infección por COVID. Así que hay que cuidar a los pacientes. Y aquellos que pueden tener enfermedades no inflamatorias del sistema nervioso central como el ictus, el riesgo es variable, insisto, no sé cómo clasificaron el riesgo, me imagino que en dependencia de la severidad, pero no hay una escala concreta que nos pueda decir a qué categoría corresponde cada uno. Independiente, ¿ves? Aquí dice de la discapacidad y las comorbilidades, incluyendo enfermedad cardíaca y diabetes. Factores de riesgo para stroke también pueden influenciar el riesgo de infección, como diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, pero no dependen en sí del stroke como tal, sino de las condiciones asociadas, ¿no? Y los pacientes con desórdenes cognitivos también tienen un riesgo variado, son en formas más avanzadas de demencia en alto riesgo, especialmente con reducida movilidad. Incrementado riesgo particularmente aquellos pacientes que tienen dificultades vulvares, por ejemplo los pacientes con demencias frontotemporales, ¿verdad? Y para ir terminando, mis amigos, voy a hablar un poquito, no puedo dejar de hablar de epilepsia y COVID-19, y esto lo tomé directamente de la página de la Liga Internacional contra la Epilepsia porque no hay hasta el momento evidencia de un efecto directo en las crisis o en epilepsia. Sin embargo, los pacientes podrían experimentar incremento de las crisis, perdón por el error acá, debido a interacciones medicamentosas, falta de acceso a medicamentos, enfermedad sistémica y estrés. Yo creo que en nuestros países puede haber, sobre todo por interacciones medicamentosas y la falta de acceso a medicamentos. ¡Ojo! Y para esto quiero mencionar también, esta es una tabla que fue publicada recientemente directamente del sitio de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, básicamente habla de las interacciones entre los antiepilépticos y fármacos de potencial uso en enfermedad con COVID-19. Aquí están los tipos de interacciones y aquí está la recomendación, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunos que son de uso muy común. Por ejemplo, vamos a ver, carbamazepina. Entonces, buscan acá a cuál fármaco corresponde. Por ejemplo, tanto que se ha hablado ahora de la cloroquina, veamos qué pasa con cloroquina y carbamazepina. Entonces, hay una disminución, dice, potencial por la droga
Ya en este caso, perdón, de la exposición decrece el potencial de la droga para el COVID, ¿no? Recordemos que la carbamazepina es un inductor del ciclocromos P450 y luego aquí ustedes reclasifican y ambas drogas no deberían ser administradas. Voy a mencionar otro ejemplo. Un fármaco con un mecanismo de acción un poquito distinto, levetiracetam, miren, prácticamente no interactúa con los fármacos de los cuales se ha estado hablando para el tratamiento del COVID. Otro fármaco, bueno, acá, una interacción, por ejemplo, la cosamida con lopinavir, lopinavir ritonavir. Entonces no hay tanta interacción, sin embargo, el corazoncito acá puede significar que existe riesgo de QT prolongado. Entonces aquí nos podemos dar una guía que nosotros podemos utilizar muy bien para evaluar cuáles pueden ser las posibles interacciones que existan entre los antiepilépticos y los fármacos que se vayan a utilizar en esta enfermedad. Bueno, básicamente no me queda nada más que dar las gracias. Esto lo voy a subir directamente a nuestro sitio en nuestra página de YouTube y a nuestras redes sociales, y asimismo quiero compartirlo con los colegas de Nicaragua, colegas de Guatemala. Por favor, compartan esta información. Si tienen comentarios respetuosos, estoy dispuesto a escucharlos, sugerencias, díganos qué les gustó, qué no les gustó. Y quisiera continuar aportando un poquito de lo que sabemos ante esta pandemia que tenemos enfrente, para que todos nosotros podamos salir adelante.